Amigos míos, bienvenidos a bordo de este viaje de historias. Y hoy vamos a hablar de algo que nos compete a todos todo el tiempo, porque nuestro tiempo, así sea un factor de tipo psicológico, influye en nosotros, días, meses y años. Pero de eso vamos a hablar después de invitarlos para que compartan y comenten sus contenidos alrededor de una buena taza de café. Los invito a que se suscriban en mi canal de YouTube, que es Néstor Armando Alzate y Lógico. Ese es mi canal oficial. Denle me gusta. Activen la campanita para recibir notificaciones. Pues les decía que nos atañe a todos. Y naturalmente que todos tenemos, no sé, ciertas predisposiciones frente a los días. Probablemente sea algo cultural, tradicional, costumbre o simplemente folclore. Pero lo cierto es que tenemos, digámoslo con un término muy coloquial, tenemos cierta tirria a determinados días. Hay gente a la que no les gustan los lunes, o no los martes, o los miércoles, en fin, y que tal vez esa actitud está condicionada hasta por los nombres mismos. Recordemos que el primer día de la semana es el domingo. En el cristianismo, el domingo es el día del Señor, Dies Domini. El lunes es consagrado a la luna. El martes al dios de la guerra, Marte. El miércoles es de Mercurio. El jueves es de Júpiter. El viernes es de Venus. El sábado es de Saturno o Cronos. Y vuelve y empieza el ciclo. Por eso hablamos de martes 13, que en el mes de febrero fue martes 13. Y 13, por aquello que ya he contado en alguna otra oportunidad, está asociada como número de mala suerte y tiene como punto de origen 2, 3. Uno de ellos sería que los dioses en el Olimpo, estoy recapitulando algo que ya conté, los dioses en el Olimpo reunidos en una fiesta eran 12. Y resulta que no invitaron a la diosa de la discordia, a Némesis. Ella se apareció y cuando apareció tiró una manzana de oro a rodar sobre la mesa con una inscripción que decía la más bella. Inmediatamente las diosas del Olimpo se abalanzaron sobre la manzana y se enfrascaron en una disputa por ella, hasta que Júpiter tuvo que intervenir. Y entonces ahí fue cuando le dijo a París, cuando les dijo a ellas, vea, aquel pastor que está allá en esa montaña de Tesalia es el juez, vayan donde él y que digan cuál es la más bella. En fin, resumiendo, recordemos que la una le ofreció todo el poder del mundo, la otra toda la, diríamos, la potencia guerrera, la valentía, y la otra le ofreció el amor. Él se quedó con la que le ofreció el amor, que fue en este caso Afrodita. Y de ahí resultó la guerra de Troya, porque entonces Helena, la más hermosa de Troya, se enamora de él, y ya sabemos todo lo que ocurrió con Troya. Entonces hablar de 13, porque eran los 12 dioses, más esta diosa que apareció de manera inopinada. Pero también se habla de la última cena. Jesús y sus 12 apóstoles, por lo tanto eran 13. Uno de ellos, Judas, resultó ser el traidor. De ahí que entonces el número 13 también tenga desde esa perspectiva cierta connotación negativa. Pero en el Valhalla también los dioses se habían reunido y eran 12. Y no habían invitado al 13º, que era el de la guerra, el de la pelea, Loki. Pues apareció Loki y se armó una pelea. Por lo tanto, el 13 también se asocia a esta fiesta. Por lo tanto, si estamos hablando de 13, pero además decimos Marte, Marte era el dios de la guerra. Marte más el 13 necesariamente tiene que ser un día de conflicto. Pero recordarán ustedes también que el viernes, también viernes 13, se supone que es de mala suerte. El término veneno viene de Venus, y resulta que en nombre de ella se hacían unas pócimas que se llamaban venenum.
venían de la diosa Venus, pero eran pócimas para el amor, es decir, darle a alguien para que se enamorara de alguien. Pero de ahí se derivó en veneno. Por lo tanto, si es viernes, día de Venus, pero además se asocia con el 13, trae mala suerte. En fin, esto como para empezar e ir ubicándonos en ese aspecto. Pero en la misma proporción, hay meses que no nos gustan. Hay meses que para las personas determinado mes conlleva como una parte negativa. Y entonces, por ejemplo, en lo personal para mí hubo un mes que durante mucho tiempo no me gustó, que era el mes de abril, porque ciertas cosas negativas que me habían ocurrido en mi vida fueron en abril, y por lo tanto eso me condicionó. Sin embargo, pues yo dejé eso atrás porque estoy hablando de hace muchísimo tiempo, y no era más que superstición y tontería mía, pero igual te condiciona psicológicamente. Y es que los meses, cada uno tiene su historia. Y aunque ya he hablado de esto, quiero recapitularlo para poder crear el marco de la historia que voy a contar. Recordemos que enero está dedicado al dios Jano, viene de Januaris, que es un dios con dos caras. Algunos dicen, o los antiguos etruscos decían, que representaba una cara al sol y la otra a la luna. Para los romanos más era un dios que manejaba el tiempo. Entonces una cara mira hacia el pasado y la otra mira hacia el futuro. Febrero era un mes dedicado a la expiación. Era un mes de reconciliación y de culto a los muertos entre los romanos. Febrero. Y justo en la mitad de febrero se celebraban las Lupercales, que era una fiesta de reconciliación y en la que los jóvenes escogían una boleta o sacaban una boleta para escoger una dama o una mujer con la cual habría de tener una relación durante ese año. Luego entonces vino el Papa Gelasio, cambió esto y los muchachos tenían que sacar un papelito para escoger un santo. De ahí nació el día de San Valentín, que acabo de hacer un capítulo sobre eso, justamente en el mes de febrero. Marzo es dedicado al dios de la guerra. Y era que era muy importante el dios de la guerra porque se supone que Marte era el padre de los romanos. Entonces, por lo tanto, le dedican también no solamente un día, sino un mes, el mes de marzo. Y el de marzo tenía además otra connotación. Era cuando realmente comenzaba el año. Pero sobre eso volveré en unos minutos. A continuación viene abril. Abril es aprire, se abre. Por excelencia se asume que ya en ese momento, entendiendo que la primavera comienza el 21 de marzo, día del equinoccio de primavera, para abril comienza la florescencia, comienzan a abrirse las flores, a rejuvenecer la naturaleza, a remozarse, y por lo tanto se asume que es por excelencia el punto de partida de la festividad de la primavera. Abril. Mayo ya es como la consolidación, o comienzan a aparecer los primeros frutos, y viene de Maya. Maya era hija de Atlante y a su vez era la madre de Mercurio. Entonces a mayo pues, se le da la connotación que es el mes de los cereales, cuando los cereales están a punto. Junio se nombró así, hay dos vertientes, una dice que se nombró así en honor de Juno, la esposa de Júpiter, nada más. Otros dicen que fue en honor de Junius Brutus, que fue el que derrocó al último rey de la primera parte de la historia de Roma. Recordemos que Roma primero era un reino, luego se convirtió en república y luego se convirtió en imperio. Pues aquellos reyes antiguos, Junius Brutus fue el que los derrocó. En homenaje a él entonces se habría instituido este mes de junio. Todavía entonces no se ha podido como clarificar en honor de quién fue realmente, de la diosa Juno o de Junius Brutus. Julio es el mes del emperador, del
cónsul, que nunca fue emperador, del cónsul Julio César, el hombre más grande que tuvo Roma. Entonces, había un mes dedicado a él y resulta que a él ese mes lo denominaron con su nombre, Julio, por Julio César. Agosto sería dedicado a Octavio Augusto, que fue el primer emperador romano. Septiembre ya sería simplemente una designación nominal, séptimo mes. Octubre, octavo mes. Noviembre, noveno mes. Diciembre, décimo mes. ¿Y por qué tan extraño? Si en el calendario nuestro ahora, septiembre correspondería al mes noveno, octubre al mes décimo, noviembre al mes undécimo y diciembre al mes duodécimo. Pero aquí es donde empieza este galimatías. Resulta que los antiguos romanos tenían un año de 10 meses. 10 meses, y se suponía que cada 2 años le agregaban un mes más de 22 días. Con eso, en principio, se sumarían primero 355 días, los 22, bueno, serían los 365 días. Pero resulta que en la práctica realmente eran años de 304 días, 10 meses de 31 días. Lo que pasa es que enero y febrero prácticamente no contaban. Era casi que un tiempo sujeto a un limbo. Existía, pero no existía. Enero y febrero, que ni siquiera tenían nombre, no se contemplaban dentro de la vida social romana por el hecho de que enero y febrero son los 2 meses más duros del año por las temperaturas, por el invierno. Entonces no se podía realmente llevar una vida normal, con negocios, con viajes, con trabajo en el campo. No se podía. Y entonces prácticamente casi que se podría decir que los desecharon esos 2 meses. No existían. Y se contaban solamente a partir de marzo. He ahí porque el año tenía 10 meses. Sin embargo, como era lógico, este tiempo estaba ahí, era real. No era que esos días desaparecieran simple y llanamente por el prurito de que no los nombraran. Estaban ahí. Y por lo tanto, de alguna manera se tenían que contemplar. Entonces, resulta que esos 2 meses se llevaban su registro sin nombrarse. Y por eso cuando Sosígenes, el astrónomo que tenía a su servicio Julio César, a pedido de él, vino a hacer la reforma, entonces se acordó que esos 2 meses existieran y los ponían antes del comienzo real, que era el 21 de marzo. Como decíamos, 21 de marzo, equinoccio de primavera, comienzo, primer día oficial de la primavera, día de comienzo de año. Pero como estos 2 otros meses estaban perdidos, había que contemplarlos para cuestiones de anales, de los registros históricos, tenían que contemplarlos sí o sí. Entonces los acomodaron ahí y ahí fue cuando les pusieron el nombre de enero y el nombre de febrero. Y resulta que entonces se llegaron a meses de 365 días. Pero, como hasta ese momento se habían repartido de tal manera que, por ejemplo, febrero tenía 29 días, entonces simplemente cuando se realizó, o tenía 28 días, cuando se hizo la reforma, entonces le anexaron un día cada 4 años a ese mes de febrero, que quedó de 29, mientras otros de 30 y otros de 31. Pero los más importantes de 31 eran los de Julio César. Y Augusto, cuando ya fue emperador, dijo: ¿cómo así que Julio César tiene un mes de 31 días y el mío no es de 31, es de 30? No, señor. Llegó y cogió ese día que en principio, febrero, tenía 29 días, entonces sacó ese día y se lo anexó a su mes y quedó de 31. Luego febrero tenía 28, pero cada 4 años le sumaban uno y se convertía en el día bisiesto. Así se conformaron los meses
para poder medir el tiempo. No obstante, este galimatías era una cosa de locos, porque siempre estaban sobrando unos cuantos minutos, porque el año realmente tiene 365 días, 5 horas, 48 minutos y 48 segundos. Seguían sobrando los 48 minutos y los 48 segundos. Esos fueron los que se acumularon a lo largo del tiempo, y pasado muchos siglos, resulta que ya el equinoccio de primavera, de acuerdo con esta cronología que se llevaba, resulta que apareciera realmente el 1 de abril. Es decir, fue sumando tantos minutos que se convirtieron en días hasta llegar a 11. Por eso el Papa Gregorio XIII en 1582 pidió una nueva reforma para volver a acomodar el equinoccio de primavera el 21 de marzo, porque era de capital importancia definir esto, porque de acuerdo con los cánones de la Iglesia y partiendo de la tradición judía, la Pascua cristiana, que era correspondiente a la Pascua judía, tenía que celebrarse en la siguiente lunación, en la siguiente luna llena después del equinoccio de primavera. Por lo tanto, se asume que debía celebrarse entre el 21 de marzo y el 25 de abril. Pero cuando se acumularon todos estos minutos que se convirtieron en días, entonces resulta que se confundían. Y, bueno, si ya el equinoccio de primavera está cayendo el 1 de abril, ¿cuándo vamos a hacer la Semana Santa? Por eso tuvieron que hacer esa reforma para reacomodar de nuevo el calendario. Lógicamente que entonces, aquel día que iba cada 4 años, tenía que ponerse en algún lado. Entonces, recordando que febrero, al que Augusto le había robado un día, tenía que volver a tener un día más cada 4 años. De ahí nace el 29 de febrero, que recordemos, se llama bisiesto. Ya todo esto lo he contado en capítulos anteriores, pero quiero dejarlo como el conjunto muy claro. Simple y llanamente porque calendas señalaba, cuando se hablaba del término calendas, se hablaba del primer día del mes siguiente. Entonces, simplemente calendas era cuando se marcaba el 1 de marzo. Y por lo tanto, arbitrariamente, no sé por qué, le dieron el carácter de bissexto al 24 de febrero. Había un 24 de febrero, pero le pusieron otro 24 de febrero. O sea, el sexto día antes de las calendas de marzo, del comienzo de marzo. Entonces, ese segundo 24, o sea, el sexto antes de las calendas de marzo, tenía que tener una distinción respecto del otro. De ahí, bis sexto. Entonces, 2 veces sexto antes de las calendas de marzo. De ahí nació el bisiesto. Ese nombre que para nosotros a veces decíamos, ¿y bisiesto por qué? ¿De dónde viene eso? Justamente por esto. Una vez dicho todo esto, lógicamente que el año bisiesto adquirió características muy diferentes dependiendo de las culturas, algunas inclusive características supersticiosas. Que el año bisiesto es un año muy especial, que ocurren epidemias, desastres, y para otros es un año bienaventurado, que pueden ocurrir muchísimas cosas buenas. De una u otra forma, eso está más en la psiquis del individuo que en el aspecto físico. Simple y llanamente es un día más. Ese día también el sol sale por oriente y se oculta por occidente. Y si no está el día, si no es año bisiesto, ese corresponde al 1 de marzo. Simplemente se le cambia el nombre. Y se comienza el conteo a partir del 2 de marzo que se convierte en 1 de marzo. Es decir, no sé si lo que estoy diciendo sea lo suficientemente claro, pero trato de que así sea. Que no es ningún condicionamiento más que psicológico. Pero obviamente, esto culturalmente trajo problemas en algunos países. Como también, y tengo que retroceder un poco para graficar esto, porque recuerden ustedes que cuando en 1752 Inglaterra adoptó el calendario gregoriano, que hasta ese momento no lo había querido aceptar simplemente por el litigio que existía entre la Iglesia anglicana y la Iglesia católica, y como esto era obra de un papa,
Entonces en Inglaterra dijeron, no, nosotros no acatamos eso porque nosotros no obedecemos a Roma. Pero el uso de la época, más la exigencia del comercio y naturalmente de los desplazamientos, exigió que se tenían que sumar o sumar. Y en 1752 se sumaron entonces al calendario gregoriano. Como se comprimió el calendario, es decir, sacaron de circulación 10 días, pues resulta que la gente armó una revolución, porque decían, ¿cómo nos van a robar esos días? ¿Por qué no los van a robar? Los comerciantes decían, bueno, y con quienes teníamos compromisos para que nos pagaran en ese lapso, entre esos 10 días, ¿qué van a decir? No, no le debo nada porque esos días ya no existieron, entonces ¿cómo le voy a pagar si eso no existe? Usted me dijo que, pongámoslo recordando lo que ocurrió en 1582, que Santa Teresa murió el 4 de octubre de 1582 y la enterraron al día siguiente, 15 de octubre, porque justo en ese momento comenzó a contar el calendario gregoriano. Entonces pasó del 4 al 15. Entonces alguien decía, no, es que usted quedó de pagarme el 10 de octubre de 1582. Ah, yo no le pago porque es que ese día no existe. Entonces en Inglaterra ocurrió algo similar en 1752 y se armó un pandemonium, porque la gente decía, ¿y la plata que me deben de salarios que están comprendidas entre esos 10 días? Simplemente desaparecen, entonces el dueño me puede decir a mí, yo no le debo nada, esos 10 días no existieron. Pues se armó una revolución y aunque uno piense que sería una tontería, realmente tuvo incidencia en la vida cotidiana de las personas. Mucho más en las vidas de aquellos que habían nacido o que celebraban su cumpleaños entre esos 10 días. ¿Y ahora qué hago yo con mi cumpleaños si eso desapareció? Bueno, se logró solucionar eso y bueno, con el paso del tiempo pues fue otro cuento. Pero algo parecido había ocurrido cuando aquella reforma de Julio César. Porque resulta que para poder cuadrar las cuentas, entendiendo que ni enero ni febrero contaban como les relaté hace algunos minutos, sino que era un tiempo muerto, había que reacomodarlo todo. Hubo un año, el año más atípico de la historia, que fue en el 46 a.C. Ese año tuvo 455 días para poder reajustar el calendario y partir de cero, empezar de nuevo. Ese se llama el año de la confusión, porque fue de 455 o de 445 días. Aquí tengo el dato, permítanme, lo voy a buscar. Fue de 445 días. El año de la confusión, sí. De 445 días. Lo cierto del caso es que ese año fue absolutamente atípico y como ocurrió en ese momento, todo el mundo confundido y entonces ¿cómo se cuadran las cuentas de nuevo? Lo mismo que ocurrió en 1582 cuando entró en vigencia el calendario gregoriano, lo mismo que ocurrió en 1752 en Inglaterra y en otros países. Como les contaba, en Rusia se habla del asesinato de Rasputín el 29 de diciembre, pero oficialmente lo tenemos el 16 de diciembre. ¿Por qué? Porque en ese momento en Rusia todavía no regía el calendario gregoriano. Lo mismo, sino que estaban con su calendario antiguo. Lo mismo que la revolución bolchevique, que se habla de la revolución de octubre, pero resulta que era que todavía regía el calendario antiguo. Entonces, al sacar esos 10 días, la revolución de octubre se celebra el 7 de noviembre. Y el asesinato de Rasputín, por ejemplo, oficialmente es el 16 de diciembre, no el 29 de diciembre. Es decir, todas estas cosas en algo que en la vida práctica uno dice, ¿y eso en qué nos afecta? Pues nos afecta porque nos regimos por un montón de, diríamoslo, de convenciones, fechas, horas, días. Son convenciones que todo el mundo acata y acepta. Y si se acatan y se aceptan, entonces, por lo tanto, se tienen todas las actividades que ajustarse a eso. Porque entonces cualquier sentencia judicial o cualquier decreto, cualquier cosa que se haga, si no hay claridad en la fecha,
entonces se presta a confusión. Todo eso para indicar que el año bisiesto, inclusive, en algunos países se ha propuesto que si le agregan un día más, ese día no pertenece al año. Entonces, hubo movimientos obreros que pelearon para que les dieran ese día libre, que lo declararan festivo. Si no formaba parte del tradicional año, entonces dennos ese día libre. Pero luego aparecieron otros que dijeron, bueno, no nos lo den libre, pero que sea un día dedicado a una labor que nos una a todos los seres humanos. Es decir, que sea como una especie de día de solidaridad, en el que todos intentemos ayudar al más desvalido, hacer un trabajo social, dedicarnos ese día a servir a la humanidad. En principio a mí esa idea me parece muy linda, muy altruista. Pero una cosa es lo que uno piensa desde la perspectiva romántica y otro es lo que piensan los empresarios que solamente cuentan dinero. Y no, eso es un día que vamos a perder. Para quienes no viven en Colombia y forman parte de este viaje, les cuento que nosotros creo que somos el país del mundo que tenemos la mayor cantidad de días festivos. Y aquí se denomina puente a un día festivo que se anexa al fin de semana. Les cuento por qué. Resulta que hubo un senador de apellido Raimundo Emiliani Román que propuso que aquellos festivos que quedaban anclados en la mitad de la semana eran una puerta en media manga. Decir, bueno, estamos trabajando muy bien y el miércoles es día festivo y tenemos que volver el jueves. Entonces, él propuso que todas las festividades que regían en el país de origen religioso, día de San José, el día de la Ascensión de la Virgen, fechas como esas, simplemente esa fecha ese festivo se trasladaba al lunes siguiente. Por lo tanto, se transformaron como una especie de puente entre una semana y otra. De ahí que lo llamemos puente. Porque simplemente aquellas festividades que son de origen religioso se trasladan, aquellas festividades de obligatorio cumplimiento de acuerdo con nuestro pensamiento y nuestra cultura, se trasladan para el lunes siguiente. No así las fiestas patrias y aquellas que son internacionales. El 1 de mayo se celebra el día que caiga. El 20 de julio, que es el día de nuestra independencia, el día que caiga. El 7 de agosto, el día que se selló la independencia de Colombia, y se celebra el día que caiga. Pero las festividades religiosas se van para el lunes siguiente. Entonces, todo este tipo de cosas diciendo que Colombia es el país que más festividades, días de fiesta, de observancia rigurosa, se celebran. Entonces decían, si el 29 de febrero es un día atípico que se da 4 años, dediquémoslo a algo que sea realmente edificante. Pero obviamente que los empresarios dicen que no. Y hay muchos mitos, muchos agüeros en torno al año bisiesto, como decía, que para unos puede ser nefasto, para otros puede ser de buena aventura. Y se recalcan algunos hechos que yo diría, pues es como más traído de los cabellos, pues porque pudo haber ocurrido cualquier día y no lo habríamos notado, pero aquí lo notamos porque es un día cada 4 años. Y como es la novedad, entonces simplemente ahí sí lo vemos. Pero hay sucesos históricos bien interesantes que sucedieron un 29 de febrero. Como que estando Colón, esto fue estando Colón en 1504, estaba en Jamaica, lo que hoy se llama Jamaica, 29 de febrero, que era, en ese momento, recién se había puesto en vigencia la reforma del calendario gregoriano, porque el calendario gregoriano es de 1500, no, yo estoy aquí equivocado, esto fue en 1504, mucho antes, todavía el calendario gregoriano no
funcionaba, pero sí funcionaba el calendario juliano que contemplaba el día bisiesto, el 29 de febrero. Pues ese día en 1504, 29 de febrero, Colón entró en pugna con los nativos, que hasta ese momento habían sido relativamente generosos con él y su expedición, y le llevaban los víveres que necesitaban, la comida, todo aquello que necesitaba se lo llevaban. Y él obviamente les pagaba con avalorios, con fruslerías, pues con baratijas. Y los indios se cansaron y dijeron, no va más, no le damos más. Y se enojaron, se pararon en la raya y eso ya estaba casi que convirtiéndose en un conflicto que por poco se iba a las manos y habría una confrontación con armas. Colón, que era un marino supremamente avesado, y en aquella época, aunque ya existían algunos instrumentos primitivos de navegación, de todas maneras, los marinos se regían mucho por las estrellas. Navegaban con su sextante, con su astrolabio todavía, pero fijándose muy bien en la posición de las estrellas para saber por dónde debían seguir, cuál era la ruta a seguir. Por lo tanto, conociendo esos fenómenos celestes, él estaba al tanto de lo que era un eclipse. Y recordó que ese día había un eclipse. Entonces les dijo a los indios, amigos, o nos dan la comida y lo que necesitamos, o los condenamos a la destrucción. Hoy puede ser el fin del mundo para ustedes. Esta noche, por culpa de ustedes, la luna, que era llena, la luna desaparecerá del cielo. Ustedes verán desaparecer la luna. Y para ellos, eso era casi que un anuncio de una desgracia terrible, porque los indios se regían también por las fases de la luna, en consonancia con el sol. Por lo tanto, si la luna faltaba, que además lo consideraban a la luna una diosa, era que esa diosa los había abandonado. Cuando Colón les anunció esto, ellos dijeron, oiga, ¿qué va? Pero cuando en efecto ellos vieron que comenzó a darse la desaparición de la luna por el eclipse, entraron en pánico e inmediatamente le trajeron a Colón todo lo que quería mucho más y se arrodillaron ante él porque creían que era un dios, que había sido capaz de predecir eso. De ahí en adelante, estos indios, se volvieron seguros y obsecuentes servidores de Colón y de su gente, porque lo veían como un dios, si había sido capaz de predecir eso. Y una vez que pasó el eclipse, él dijo, yo ordeno que no les ocurra nada a ustedes. Se las dio de Dios y con eso les ganó la partida. Y hay otro suceso que es bien interesante. Hay muchos, porque un 29 es lo mismo que un 28 o un primero, lo que va a ocurrir ocurre, pero no porque sea un 29 y menos de febrero. Resulta que entre los cultores de las desgracias o de los hechos inusuales, en los años bisiestos, y particularmente ese día, se registra un terremoto de 5.7 en Marruecos en 1960, que causó la muerte de 15.000 personas. 29 de febrero de 1960. Y dejo esto para lo último porque me parece muy grato, muy lindo. El 29 de febrero de 1940, extrañamente, se celebró la entrega de los premios Oscar en los Estados Unidos. Y ese día es para la historia y para el recuerdo, porque ese día, una de las películas más largas
más bien hecha, más aplaudida y que se encuentra entre las 10 mejores películas de la historia, que fue Lo que el viento se llevó, recibió 8 premios Oscar de los 13 para los que había sido nominada. 8 premios le fueron entregados esa noche del 29 de febrero de 1940 a la película Lo que el viento se llevó, que entre otras cosas ganó el premio a la mejor película, el premio a la mejor dirección, pero extrañamente sus protagonistas, Clark Gable y Vivien Leigh, que eran Scarlett O'Hara en la película, y cómo era que llamaba Clark Gable en la película, bueno, no recuerdo, no recibieron premio, pero sí a la mejor actriz secundaria, la primera persona negra que recibió un Oscar, que fue Hattie McDaniel. Hattie McDaniel fue la primera persona negra ganadora de un Oscar en la historia de la Academia. Hattie McDaniel. Lo extraño de esto, lo paradójico, es que cuando la película se estrenó, el día del estreno de la película, como en aquella época, todavía existía esa aguda segregación racial, y entonces todos los lugares estaban divididos para blancos y para negros. Había cementerios para negros, había tiendas para negros, bares para negros, supermercados para negros, pero no se podían encontrar. Y que eso fue lo que detonó, por ejemplo, el movimiento de los derechos civiles. Cuando Rose Parker, en 1956, si no estoy mal, en un bus que utilizaban blancos y negros, pero eran los blancos los que se sentaban y los negros los que iban de pie, ella estaba sentada y no se quiso parar. Y eso armó una revuelta de Padre y Señor mío que derivó en el comienzo de ese movimiento por los derechos civiles que culminó en 1963-64, cuando se les concedieron todos los derechos que de hecho ya les pertenecía, desde el momento mismo en que fueron liberados de la esclavitud de 1965, en 1861, por Abraham Lincoln, pero que en la práctica nunca se aceptó y que se acentuó mucho en los años 30, recordarán ustedes. Pues resulta que esta Hattie McDaniel, el día del estreno de Lo que el viento se llevó, fue invitada, pero le tocó estar en una sala aparte de donde estaban los demás actores, los invitados y el público en general asistiendo a la gala de la entrega de los premios Oscar. Ella, segregada, tuvo que estar en una sala cerca, pero no mezclada con ellos. Hattie McDaniel. Y el día que se ganó el Oscar, tuvieron que ir por ella a esa sala, porque no podía estar entre el público cuando fue la entrega. Hattie McDaniel, la primera persona negra en ganar un Oscar. Eso fue el 29 de febrero de 1940. Todas estas cosas hacen que pues sigamos pensando cuál es o qué es lo extraño, qué es lo raro o qué se puede esperar de un año bisiesto. Yo siempre lo pongo como cuando una persona es muy supersticiosa y entonces al levantarse dice que tiene que levantarse con pie derecho, porque si se levanta con el pie izquierdo va a ser un día malo. Con seguridad le ocurren todas las cosas malas ese día. Pero no es que le ocurran todas las cosas malas, ocurre exactamente lo mismo que todos los días, pero como está predispuesto a ver las cosas malas, ese día particularmente encuentra todo aquello que ha sido negativo durante el día, lo encuentra de manera palpable, es decir, cree que sí, pero simplemente es él el que está predispuesto para verlo. Por ejemplo,
que llegó tarde a un banco al que debía entrar, o que le incumplieron una cita, o que por cualquier circunstancia le jalaron las orejas en el trabajo. Cualquier día ocurre eso, llega uno tarde al banco, lo deja el bus, no llega a tiempo a X cosa, no le sale como estaba pensando determinada gestión. Y uno dice, pues bueno, ¿qué podemos hacer? Pero si ocurre ese día, sí lo notamos demasiado, porque es la predisposición psicológica del individuo. Por lo tanto, estamos en el año bisiesto, un año bisiesto que, a juzgar por lo que ha ocurrido hasta ahora, es normal, a excepción de que tenemos acentuado un fenómeno del Niño en Latinoamérica, a excepción de las guerras que se están dando, que no comenzaron en 2024, sino que vienen de atrás. En fin, muchas cosas que uno podría decir son particulares del año bisiesto. No, eso es tontería. Simplemente es un año cualquiera que tiene un día más, que ese día pudieron haberlo acomodado después del 31 de diciembre y que fuera el 31 de diciembre bis, o que fuera el 1 de enero bis. Por accidente se le pusieron al 28 a febrero porque era el mes que menos días tenía. Y como Augusto le había robado uno, había que reponerlo de alguna manera. Se lo repusieron cada 4 años. Por eso febrero tiene 29 días en los años bisiestos. Quería contarles esta historia porque, más allá de cualquier cosa, es un divertimento, pero también para entender un poquito cómo es la mecánica del manejo de las fechas y de los meses en el tiempo. Nada más. Pero al margen de cualquier consideración, estos no son sino convenciones que deben estar establecidas, es decir, que ya debe estar establecido de tal manera, por eso se llaman convenciones, porque son convenidas por todos, aceptadas por todos, y sin ellas nuestra vida, ¿cómo sería? Imagínenselo ustedes. ¿Cómo sería si no estuviéramos regidos por el tiempo? Pues bien, quería contarles esta historia, porque me parece muy interesante, y les dejo la inquietud de siempre. ¿Les parece lógica o ilógica esta historia? Son ustedes quienes deciden, y los espero en el próximo viaje de historias, que con seguridad va a ser fascinante. Chao.